Cristiana 2020, por decirlo de alguna manera, nuestra primera expo que estamos haciendo. En esta tarde de día lunes tenemos un invitado especial. Tenemos al pastor Mario Rodríguez desde Antofagasta, quien va a compartir con nosotros lo que hemos estado publicando el día de hoy, que hemos estado poniendo en Facebook, en YouTube, en la mayoría de las redes sociales de Casa Betel, lo que es el evangelismo, el llamado a este hermoso trabajo que es lo que Dios nos manda a hacer. Las diferencias que hay, cómo hacerlo, cómo identificar el llamado, lo va a estar explicando nuestro pastor Mario desde Antofagasta, así que le damos la más cordial bienvenida y lo dejamos a cargo de esta sesión de día lunes para que le demos la partida. Así que le damos la más cordial bienvenida y lo dejamos a nuestro exponente Mario Rodríguez. Amén, mi amigo y hermano Alexis, te doy las gracias, estoy muy gozoso de estar en esta expo cristiana, que es muy importante en estos tiempos que están muy difíciles, muy complejos, pero como dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que por la gracia de Cristo estamos acá puestos. Y bueno, mis hermanos, soy el pastor y evangelista Mario Rodríguez, del Ministerio Apostólico y Profético Escogidos para Liberar de la ciudad de Antofagasta, del norte de Chile y de esta preciosa nación que es Chile. Bueno, mis amados hermanos, hoy día vamos a exponer cómo identificar el llamado evangelista como ministerio en nuestras vidas. Es muy importante, muy precioso este ministerio, y antes de empezar vamos a hacer un pequeño preámbulo de lo que es el llamado. Pero también debemos destacar que el llamado es una invitación personal por parte de Dios a nuestras vidas. Y es un llamamiento celestial, es un llamamiento supremo, es un llamamiento santo. No es cualquier llamamiento, es un llamamiento precioso, que viene una tarea, que viene con amor, que viene con una característica diferente a cualquier llamado. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en ti los ojos, porque sabe que en ti hay una característica diferente en la que puedes llegar a las demás personas. Y ese llamamiento celestial lo podemos ver en la palabra, en Hebreos capítulo 3, versículo 1. El llamamiento supremo lo podemos ver en Filipenses capítulo 3, versículo 14. El llamamiento santo lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:9. Van a ver que a través de toda esta exposición sobre el evangelismo, ¿cierto? Como llamado ministerial, voy a dar muchos versículos, muchas palabras, y lo cual vamos a ir desglosando y vamos a entender el porqué de tantos versículos, de tanto pasaje bíblico. Bueno, como les dije anteriormente, antes quiero hacer un pequeño preámbulo con lo que es el llamado. En general, no solamente con el evangelista, sino también de los otros 4 ministerios, como es el pastoral, como es el apostólico, el profético y el de maestría. Bueno, y quiero ir a la vida del rey David. Y en grandes rasgos me gustaría explicarles primeramente sobre ese llamado, en lo cual nos engloba a todos nosotros, todos los hijos de Dios. Bueno, esto nace, y lo podemos buscar en el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 3. Es cuando el profeta Samuel unge a David por mandato de Dios. Bueno, lo voy a decir en grandes rasgos. Nuestro Señor Jehová, ¿cierto?, le da un mandato, le da una orden al profeta Samuel, en la cual tiene que ir y buscar en la casa de Isaí a uno de sus hijos. Y el profeta Samuel, en obediencia, va y va a buscar al hijo de Isaí. Y resulta que Isaí tenía 8 hijos. E Isaí empieza a mostrarle los hijos, después de una conversación con el profeta Samuel, de lo que Dios había puesto en su corazón. Bueno, y pasaron 7 y no era ninguno de ellos. Y ahí es cuando el profeta Samuel le dice: Isaí, pero falta uno, ¿tienes algún otro hijo? Y llaman a David. David estaba pastoreando, David estaba en otro lugar y era el menor de todos. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que primeramente el llamado, sea cual sea el llamado en tu vida, es un llamamiento que nace de Dios, no del hombre. No. Es un llamamiento que nace de Dios mucho antes de nuestra concepción, mucho antes de nuestra gestación. El Señor ya nos había predestinado con esa hermosa tarea para ser de bendición
a muchas personas, para hacer de bendición a mucho pueblo. Así que el Señor ya te tenía ya puesto en su lista de que tú eres evangelista, tú eres pastor, tú eres maestro, tú eres apóstol, tú eres profeta, tú vas a ser un gran misionero, tú vas a ser un gran adorador. El Señor ya lo tenía predestinado desde antes que tú nacieras, desde antes de la concepción de tu vida, el Señor ya tenía los ojos puestos en ti. Bueno, y seguimos. También otra segunda característica del llamado está en Primera de Samuel, ahí mismo, capítulo 18, versículos del 6 al 9. Acá la palabra dice que cuando volvía el rey Saúl con David de derrotar a los filisteos de una guerra, de una gran guerra, bueno, los hijos de los ciudadanos de Israel y lo esperaban con tambores, con fiesta, con alabanzas, con danza, con cánticos, con todo. Y ahí es cuando entran a la ciudad de Israel y empiezan a proclamar la gente. Empiezan a proclamar, empiezan a decir, Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Entonces, ¿qué quiere decir esta enseñanza? ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces el entorno, el pueblo, las personas te van a llamar por lo que portas, por lo que el Señor ha puesto en tu vida, en tu corazón, por lo que el Señor ha puesto en ti, la gente te va a empezar a llamar mucho antes de que te unjan, mucho antes de que alguien te diga, no, tú eres esto. Como estaba hablando hace unos pocos minutos con mi amigo Alexis, mucho antes que te coloquen el apellido cierto espiritual, ya la gente te va a reconocer por lo que eres. Es uno de los llamamientos, una de las partes del llamado, de las características del llamado. Y la tercera característica está en el libro de 2 Samuel, capítulo 2. Ahí es cuando ya muere el rey Saúl y David se va a Jerusalén. Pero se encuentran varios varones con autoridad y que van y ungen a David como rey. Entonces tenemos tres características. El primero, el llamamiento es de Dios, no es del hombre. El hombre no te impone un llamamiento a ti, sino que es Dios en tu vida, en tu corazón. ¿Y cómo te das cuenta? Porque antes que te unja una autoridad, ya el segundo paso, el entorno, las personas, ya lo dicen, ya lo proclaman por lo que tú portas, por lo que el Señor ha puesto en ti. Y el tercero es la autoridad. La autoridad, tu autoridad en tu congregación o en el lugar que estés, la autoridad te unge como el llamado que ha puesto el Señor en ti. Porque el Señor también le habla a ellos y se dan cuenta de lo que el Señor ha puesto en ese corazón, en esa vida que es para bendición a mucho pueblo, a muchas personas sedientas de la palabra del Señor. Bueno, entonces ya sabemos en general más o menos cómo es el llamado, ¿cierto? De cualquier tipo de ministerio. Y en ese camino de este llamado, ahora vamos a hablar específicamente del ministerio evangelista. En ese camino, en ese proceso en el cual marchamos, el Espíritu de Dios nos empieza a inquietar. Y yo sé que muchos evangelistas saben de esto lo que estoy hablando, porque cuando un evangelista le empieza a inquietar el Espíritu de Dios, y nos mueve para preocuparnos, nos mueve para llamar la atención, nos llama la atención y empieza un fervor en nosotros, empieza un anhelo de buscar a esas personas, de buscar a las personas, de preocuparnos por las personas que tienen una necesidad, que están cautivas bajo las garras de Satanás, ¿cierto? Por esas personas que son pobres de espíritu, esas personas que muchas veces están encerradas, ¿cierto? En cautividad por el enemigo, ¿cierto? Por las huestes espirituales de maldad. Y ahí es cuando el Espíritu nos mueve, el Espíritu nos mueve con una preocupación tremenda, por amor, ¿cierto? Para predicar la palabra del Señor. El Espíritu nos mueve a conocer más de la palabra de Dios. De esa forma, nosotros nos instruimos, entendemos cómo tiene que ser, cómo puede ser el llamado, cómo podemos llevar a salvación a una persona a través de la palabra, a través de la cruz, que ahí fue Jesucristo donde nos dio la salvación, la vida eterna, y para entregar el buen mensaje a los demás, para entregar ese buen mensaje a las personas. Y evangelio quiere decir el buen mensaje. El evangelista es el que entrega el mensaje de Dios, el que entrega la palabra de Dios, el que entrega las buenas nuevas de la salvación. Mis hermanos, el querer de nuestro espíritu es llevar
el buen mensaje de Cristo a las personas. ¿Por qué? Primeramente, para enseñar la vida de nuestro Señor Jesucristo, para seguir sus enseñanzas y aprender la forma de vivir, así como la vivió Jesús. Por eso me gusta mucho la palabra cuando dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque ese es el camino, imitar a Jesucristo, tratar de poder imitarlo, de poder copiar, de poder seguir sus pasos, porque esa es la única realidad, esa es la verdad, el camino y la vida. Entonces nosotros tenemos que ser fiel obedientes, fiel observadores de cómo se movía Jesucristo, de cómo vivió Jesucristo, de cómo hablaba Jesucristo, qué es lo que hacía Jesucristo, de cómo amó Jesucristo. Así nosotros tenemos que ser imitadores. Es por eso que me aferro mucho a lo que dijo la palabra del apóstol Pablo. Y, y como comentaba también con mi amigo y hermano Alexis, me voy a tomar de una palabra que me gustó mucho. Me voy a tomar esa licencia en la cual voy a tomar una palabra que dijo mi hermano Camilo Machado, de Punta Arenas. Esa preocupación es ese amor por las personas. Esa es la palabra. Es el amor por las personas en el cual es el amor de Cristo que depositó en nuestros corazones a través de ese mensaje de la cruz. Es por eso que ese amor por las personas nos mueve, ese amor por las personas nos llena, ese amor por las personas nos hace hacer cosas que mucho antes no hacíamos. ¿Por qué? Porque hay una preocupación, el Espíritu nos inquieta, el Espíritu nos empuja a ese llamamiento precioso que Dios ha puesto en nuestras vidas por la gracia de Jesucristo. Mis hermanos, y siempre, siempre que hablo de evangelismo con mis amigos, con mis hermanos, el Señor siempre pone en mi corazón un pasaje bíblico que está en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20. Es muy conocido, pero me gustaría leerlo con ustedes y desglosarlo, porque esta es una palabra, pero fielmente para el evangelismo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy buena palabra, muy poderosa, y son pequeños tips que vamos a desglosar para entender lo que quiere el Señor con nuestra vida, con este llamado precioso. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 19, por tanto, id. Y ese id, primero tenemos que ser llamados. Y el llamado ya lo puso Jesucristo en tu vida antes de que tú nacieras. Vamos bien. Luego, pasar por una instrucción para adquirir conocimientos. Nuestra vida tiene que ser transformada al conocer a Jesucristo, así como fue con los apóstoles. Y a ese llamado, a esa instrucción, a esa transformación, no puede faltar el Espíritu de Dios, que es el amor en nosotros, que es la gracia de Jesucristo para movernos, para llenarnos, para completar cada vacío en nosotros, en esa transformación preciosa que vive en nuestra vida. Estos dos ingredientes van de la mano como una cadena, el espíritu con el conocimiento. ¿Por qué? Recordemos el pasaje bíblico que está en el libro de Hechos 4:13. Por favor, si me acompañan, libro de Hechos 4:13, que me gusta mucho, es un pasaje muy bonito y excelente para explicar. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense, Pedro y Juan hablaban con denuedo con convicción, ¿cierto? Como los ven los evangelistas, cuando los evangelistas están predicando en la calle, cuando los evangelistas están rescatando esas almas, ¿cómo hablan? Con convicción. Así está hablando Pedro y Juan. Y la gente se maravillaba porque sabía que Pedro y Juan eran hombres sin letras de esos tiempos, ¿cierto? Era muy difícil adquirir una educación intelectual avanzada en aquellos tiempos. Y por eso se maravillaba la gente. ¿Pero por qué se maravillaba la gente? Y reconocía que habían sido seguidores, que habían sido discípulos de Jesús, porque en ellos mostraban un cambio, porque en ellos no eran los mismos, porque la gente los conocía. Entonces ahí está la base de la transformación que necesitamos.
conocer a Jesucristo, no volvemos a ser los mismos. No vuelve a ser el mismo yo antiguo, no vuelve a ser el mismo yo viejo. No, tu yo antiguo, tu viejo, ya no vuelve, porque tú has sido transformado al conocer a Jesucristo, al conocer a tu Salvador. Amén. Sí, y también lo podemos ver en la conversión del apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando se le apareció Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué el ejemplo del apóstol Pablo? Porque Pablo, todos saben lo que, bueno, era la persecución a los cristianos, pero Pablo era un entendido, un erudito en la palabra, bajo los estudios de Gamaliel, ¿cierto? Un teólogo en esos tiempos del Sanedrín. O sea, Pablo era un conocedor de la palabra, pero le faltaba el espíritu. ¿Por qué? Porque no conocía a Cristo. Entonces, por eso yo hablo que esto es una cadena. El evangelista tiene que ser como un eslabón, una cadena. El conocimiento con el espíritu. Mucho conocimiento sin espíritu, nos volvemos fariseos, nos volvemos juiciosos, legalistas, extremos. Y no podemos ser así. Sin conocimiento y mucho espíritu, no vamos a tener palabra. Y la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. ¿Y dónde vamos a sacar palabra de Dios si no leemos, si no estamos adquiriendo conocimiento? Es por eso que tenemos que ser un complemento. Los dos ingredientes van juntos, mis amados hermanos. Porque la palabra lo dice en Juan 15:5, y lo dijo Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Y también Jesucristo lo dijo: escudriñad la Escritura, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, todo va de la mano. La Biblia confirma Biblia. La Biblia confirma Biblia en todo momento. En todo momento. Esto es una palabra preciosa, esto es una palabra viva, es una palabra que llena, es una palabra que transforma. Es por eso que necesitamos ser transformados al conocer a Jesucristo. También dice la palabra, seguimos en Mateo, ¿cierto? Dice, en el mismo capítulo 19, y haced discípulos. Haced discípulos. Es estar con ellos, no descuidar el mensaje dado, servir en horas y en deshoras, bendecir, ministrar, exhortar. Es muy difícil la tarea. ¿Por qué? Porque miembros de iglesia hay muchos, pero hacer discípulos es bastante difícil. Hay que estar con ellos, hay que invertir tiempo en los hermanos, hay que invertir tiempo en las personas, con amor, con enseñanza, con ministración. Jesucristo fue muy claro y muy sabio, y además fue demasiado certero al indicarle a los apóstoles que antes de ir a ministrar, antes de ir a bendecir a las personas, antes de ir a predicar, tenían que estar en su presencia, tenían que estar tiempo con él, con el gran maestro. ¿Y por qué en su presencia? Porque aprenderían muchas cosas. Primero que nada, la intimidad con Dios, esa comunión que tiene que haber, esa conversación, esa conversación con papá que tiene que haber para complementarse, para que el Señor te dé los diseños, para que el Señor te dé el consejo, para que el Señor te dé la palabra, pero sin intimidad, sin esa comunión, es muy difícil que la puedas tener. El Señor le enseñó a ayunar, a adorar, a ser obedientes. Y una de las cosas muy importantes, a negarse a uno mismo. En estos tiempos es muy importante negarse a uno mismo. Los apóstoles observaron en todo a Jesucristo. Es por eso que Jesucristo quiso, y era como una indicación que tenían que pasar tiempo con él, para que ellos vieran lo que tenían que hacer más adelante cuando él no estuviera, físicamente, obviamente, ¿cierto? Después la palabra dice, ahí mismo en el 19, un poquito más adelante, dice, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una unción poderosa. Es así como cuando el evangelista te transmite esa unción, te transmite esa palabra, que va lleno de la Trinidad, y va lleno de una unción poderosa, ¿cierto? Que es el mensaje de Dios. Y lo podemos ver en Hechos, capítulo 8, versículo del 26 al 40. Estamos hablando acá de un pasaje de Felipe y el etíope. ¿Por qué me tomo de esta palabra? Es muy bonita y muy significativa. Ahí la palabra lo dice, lo voy a decir en grandes rasgos. Iba el etíope, ¿cierto? Iba de viaje, y el ángel de Jehová le dice a Felipe, anda donde el etíope, anda. Y Felipe va, ¿cierto? Va a hablarle de la palabra, lo va a evangelizar. Y ojo,
escucha Felipe que estaba leyendo el libro de Isaías. ¿Y cómo sabía Felipe que estaba leyendo el libro de Isaías? Porque Felipe igual leía la palabra. Entonces, ¿qué nos demanda a nosotros como evangelistas? A leer palabra para dar un mensaje poderoso de Cristo, a leer la palabra para tener esa instrucción, para enseñar y bautizar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de una unción poderosa. Entonces, es una transformación preciosa que el Señor hace con esas palabras. Pero ojo, que pasado el tiempo, en la instrucción que Felipe le estaba dando al etíope, el etíope le dijo una palabra clave: ¿por qué no me puedo bautizar? Pero Felipe dijo algo muy sabio, lleno de la palabra del Señor: para el que cree, todo es posible. Y el etíope dijo: yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí Felipe dijo: entonces puedes. La llave era creer. La llave es Jesucristo. El evangelio, el evangelismo es la vida de Jesucristo. El evangelismo como llamado, como ministerio, es la vida, es cómo vivir, cómo caminó, cómo vivió, cómo habló, cómo se vistió, cómo se expresó ante las demás personas. Todo va en torno a Jesucristo. También dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, esto da a conocer el tipo de evangelismo requerido por Cristo, ¿cierto? Y los pasos que hay que seguir independientemente de las circunstancias y las presiones de la vida. Hay que seguir, hay que seguir. Tenemos que seguir en un solo objetivo, que es el blanco y soberano, que es Cristo. Amados hermanos, cuando el Señor deposita en ti el llamado evangelista, lo identificamos porque empiezan a aflorar ciertas características, ¿cierto? Primeramente vimos las características del llamado en sí, en general, pero ahora como evangelista en sí, en ese ministerio, puntualmente, literalmente, específicamente, empiezan a aflorar ciertas características, como por ejemplo, hay, cuando tú eres evangelista y eres tocado con ese llamado, eres una persona ansiosa por aprender de su palabra, en especial los evangelios, ya que en los evangelios nos presenta la vida de nuestro Señor Jesucristo, su niñez, su adolescencia, su adultez, las enseñanzas, los milagros, las liberaciones que hizo, la sanidad, las restauraciones, muerte, resurrección, sus promesas. Nos enseña todos los evangelios. Los 4 evangelios nos enseña todo para ir en pos de las pisadas, las huellas del gran maestro que fue Jesucristo. Nos revela cómo Jesucristo nos enseña a vivir y a desenvolvernos como evangelistas. Es por eso que tenemos que ser imitadores de Cristo. Tenemos que ser una fiel copia, una fiel copia de lo que es Jesucristo en cuanto en amor, en cuanto a vivir, a convicción, a como lo veía, el punto de vista que veía las personas. Los evangelios nos enseñan a cómo seguir las huellas del Maestro y constituyen el mejor libro de evangelización. No hay otro mejor libro de evangelización que los 4 evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque hablan de todo, hablan de toda la vida de Jesucristo. Hablan específicamente de lo que hizo, su vida, por qué vino, a qué vino, todo, todo. Y bueno, también una de las características es tener el propósito claro. Como evangelista, uno tiene que tener un propósito claro, ¿cierto? Así como nos enseñó nuestro Salvador Jesús, Él no hacía distinción por ningún alma. Así como los evangelistas cuando van a buscar a las personas, cuando salen, ¿cierto? A buscar, a ser pescadores de hombres, no hay distinción de almas, no hay distinción de personas, no hay distinción de razas, no hay distinción de culturas, ¿cierto? El estatus económico, el estado intelectual, da lo mismo. Todos somos hijos de Dios. Ahí hay que apuntar. Todas las personas necesitan escuchar palabras, todas las personas necesitan escuchar ese buen mensaje, esas buenas nuevas de salvación. El propósito es dar a conocer el amor de Jesús por todos nosotros, para darnos fortaleza, esperanza, salud, cuidado, protección, amor, perdón, misericordia, tolerancia, paciencia. Muchas veces que en nuestra vida no hay cuando no conocemos a Cristo. Pero cuando empezamos a conocer a Cristo, cuando empezamos a profundizar en sus palabras,
cuando empezamos a profundizar en su santa palabra, y el Espíritu Santo empieza, como lo hablamos anteriormente, empieza a preocuparnos, empieza a inquietarnos, y empieza un roce de nuestro espíritu, del espíritu que ya está en pos de Cristo Jesús, con nuestra carne. Ahí empieza una fricción, ¿cierto? Por eso es un proceso, pero mientras tengas el llamado, tú tienes que seguir adelante, tienes que hacerlo, ¿cierto? Y por sobre todo, el Señor nos da la llave de la vida eterna, que es una de las cosas más importantes y preciosas que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Bueno, amados hermanos, cabe señalar que antes de ejercer el llamado evangelista, tiene que existir una necesidad de ser transformado. ¿Por qué tiene que existir esa necesidad de ser transformado? Porque las personas del mundo no pueden ser impactadas por los evangelistas si en ello no existe la transformación del Espíritu Santo, ¿cierto? Es por eso que tenemos que dejarnos moldear por las manos del Maestro, y lo podemos ver en Lamentaciones 4.2. Vamos al libro de Lamentaciones 4.2. Lamentaciones 4.2 dice: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Es por eso que nosotros tenemos que dejarnos moldear, nosotros tenemos que dejarnos construir por nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando conocemos a Cristo, empieza a haber una fricción, nuestro espíritu con la carne, porque se empiezan a salir las estructuras, empieza a salir el viejo hombre, empiezan a salir esas cosas que nos tenían cautivos, que nos tenían presos bajo las garras de Satanás. Y es ahí es donde empieza la carne a tener la fricción, como ya lo hemos dicho anteriormente. Es ahí es donde nosotros tenemos que tener una necesidad de ser transformados, ¿cierto? Porque si no, no podemos impactar a nadie en el nombre de Cristo Jesús. Por más que llevemos una palabra bonita, por más que llevemos una palabra llena de poder, si en nosotros no hay una transformación, nosotros no podemos impactar a nadie, porque nosotros no impactamos a nadie, pero sí podemos llevar esa unción que el Espíritu Santo que va con nosotros respaldándonos, pero muchas veces no está. ¿Por qué? Porque no hay, estamos contaminados, no hay esa necesidad de ser transformados, creemos que ya lo tenemos todo, hay soberbia, hay altivez, entonces eso no nos deja ver más allá de nuestras narices, y nosotros no, somos hijos de Dios, tenemos la necesidad de que Cristo viva cada día, a cada instante, limpiándonos de toda contaminación en nuestras vidas. También una de las características de un evangelista es la intencionalidad. Tiene que haber una intención del evangelio. Lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 4, y ahí es donde Jesucristo habla con la mujer samaritana. Bueno, acá podía haber pasado cualquier cosa, podía la mujer samaritana estaba ahí, y podía haber Jesucristo haber pasado por al lado y decir, bueno, ¿por qué? Porque los samaritanos no se llevaban con los israelitas, ¿cierto? Entonces, entre ellos había fricción, pero en Cristo no. Esto hubo una intencionalidad. Fue, ¿cierto? Fue a buscar a esta persona que estaba presa en el espíritu, ¿cierto? Acongojada de espíritu, ¿cierto? Y bueno, ese es el mensaje en esa palabrita, ¿cierto? Piensa, ora, medita, pídele al Señor las estrategias para predicar. Ve a buscar, ve, siembra la semilla, y el Señor dará la cosecha a su tiempo. Nosotros tenemos que dejar la palabra en el oído. El Espíritu Santo la lleva al corazón de la persona. Nosotros tenemos que plantar la semilla. El Señor da el riego y da la cosecha a su tiempo. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos evangelizar y queremos transformar a 1000 personas en 5 minutos. Muchas veces no es así. Muchas veces la realidad no es así. Muchas veces hay que pasar tiempo con las personas, ir a buscarlas, orar por ellas, visitarlas, ¿cierto? Como lo dijimos anteriormente, a horas y a deshoras. Tenemos que correr, somos esos pescadores de hombres que están ahí, atentos, ¿cierto? Al llamado, como los bomberos, ¿cierto? Ahí, atento al llamado, tenemos que estar preparados en todo momento, en todo tiempo, para ir a buscar esas almas que están perdidas, para buscar esas almas que están cautivas bajo las alas de Satanás. Bueno, mis hermanos, también el Señor te hace una promesa, tú serás pescador de hombres, y es por eso que nosotros tenemos que dejar nuestra barca al lado, tenemos que dejar nuestra barca al lado e ir en pos de esas personas. Es por eso que el ministerio evangelista es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. El no tener vergüenza es otra característica de un evangelista.
Lo podemos ver en Romanos 1:16, en el libro de Romanos 1:16. Es muy importante esta palabra, porque nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces acá nos da una pincelada del apóstol Pablo, que la palabra de Dios es poder, porque el Evangelio es poder de Dios, poder para perdonar, poder para amar, poder para salvación. Es por eso que no debemos tener vergüenza del Evangelio. ¿Cuántas veces a uno le hacen una pregunta a cualquier persona? ¿Dónde estuviste el fin de semana? Todos nombran cualquier lado, menos la iglesia. ¿Por qué? Porque se pueden burlar de ti. ¿Por qué? Porque puede haber una burla, te pueden decir que ya eres extremo, que estás separado de todo lo demás, que ya no te juntas con nosotros. No, tenemos que decir, hablar las buenas nuevas de salvación. Sí, yo estaba en la iglesia, ¿por qué? Porque ahí hay poder de Cristo, ahí hay poder de Dios, hay poder de amar, hay poder de perdonar, hay poder de salvación, hay poder de restauración. Es por eso que no hay que tener vergüenza, hay que manifestar el reino de los cielos acá en la tierra, hay que plasmarlo con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestro testimonio, amados hermanos. Otra de las características que te hace señal como evangelista también es la credibilidad. Y lo podemos ver en el libro de Juan 17:20. Vamos a Juan 17:20, que dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es por eso, mis hermanos, que en nosotros tiene que haber testimonio. El testimonio es una muy buena herramienta que posee el evangelista. Tenemos que vivir lo que predicamos y va de la mano con la necesidad de ser transformados. Todo va de la mano, como lo hablaba anteriormente, todo un eslabón, es toda una cadena. Todos los ingredientes tienen que ir juntos para ser fuertes, para no dar ningún lugar al diablo, para que te contaminen tu vida, sino para que tú seas de bendición a las demás personas. Es por eso, mis amados hermanos, que nuestro testimonio tiene que estar lo más íntegro posible. Tenemos que, así como predicamos, es lo que nosotros tenemos que vivir. Tenemos que vivir como vivió Jesucristo. Es por eso que el Evangelio lo tenemos que devorar, el Evangelio lo tenemos que leer más de 10, 15, 30 veces, porque tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Y es así, esa palabra de salvación llevarla a las personas. Amados hermanos, toda obra evangelista debe girar en la persona de Jesucristo, básicamente en la forma de vida, porque Jesucristo fue santo, 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 apartado, apartado, apartado. No podemos decir que somos hijos de Dios si todavía estamos involucrados con las cosas del mundo. Bueno, hemos cambiado, hemos sido transformados, hemos tenido la necesidad de ser transformados. Recordemos eso porque como evangelistas necesitamos esa transformación, necesitamos esa necesidad, valga la redundancia, de ser transformados. ¿Por qué? Porque nuestra tarea, el llamado, es llevar las buenas nuevas de la salvación. Y tenemos que impactar con el Espíritu de Dios en nosotros. Pero si en nosotros todavía vive el mundo, si todavía no vive el Espíritu Santo y es más carne que espíritu, no vamos a poder impactar a nadie, por más que queramos. Y nuestras conductas van a ser erróneas, nuestras conductas van a ser anómalas a lo que es un hijo de Dios. Por eso, toda obra evangelista debe girar en la persona de Jesucristo. Jesucristo, todos sabían cómo vivía Jesucristo, es por eso que nosotros debemos ser imitadores de Él. Bueno, también, amados hermanos, existen varios tipos de evangelistas o de formas de evangelizar. Algunos son fervientes en la palabra, me gustan esos hermanos, me gustan esos evangelistas que están ahí con convicción, que con denuedo, como Pedro y como Juan, ahí dando la palabra, dando el mensaje fuerte, ¿cierto? Directo, al hueso, como dicen por ahí, ¿cierto? Que ministran, que exhortan, que llaman la atención con amor. Muy bueno. Ese es un área del evangelista, ¿cierto? Esa es una característica de un tipo de evangelista. También están los evangelistas que también evangelizan con alabanzas. Yo he visto evangelistas que están con la guitarra, ¿cierto? Cantando, abriendo los cielos simultáneamente y te están evangelizando. Es otra forma de evangelizar.
También hay otros evangelistas que enseñan teóricamente, que son como maestros, ¿cierto? Que te enseñan, te explican para que vayas por el buen camino. Son un poco más pausados, no son tan fervientes, pero igualmente están evangelizando, igualmente son evangelistas. Otros evangelizan de otra forma más didáctica, con obras de teatro, ¿cierto? Otros con títeres para los niños, porque el evangelismo a niños o adulto mayor o adolescentes es muy distinto. Entonces el Señor está preocupado de todo eso. El Señor es perfecto y hace las cosas pero para bien, hace las cosas perfectas y te lleva a evangelizar de diferentes formas. Otros evangelistas abarcan lugares con ideas llamativas, ¿cierto? Hacen actividades evangelistas que son muy buenas. Es por eso que el Señor es sabio y pone el corazón evangelista, pero de diferentes formas a distintas personas. ¿Por qué? Porque si fuéramos todos iguales, evangelizaríamos de la misma forma. Y recordemos que Satanás es como un computador, se resetea cada cierto tiempo. Entonces muchas veces, no quiero que me malentiendan, pero muchas veces hay estrategias que son muy antiguas y Satanás ya las conoce. Es por eso que la palabra le dice en el libro de Lucas que hay que sentarse cuando viene la guerra, ¿cierto? Hay que planear, como lo dicen ahí, y se los voy a leer. Está en Lucas. Es por eso que nosotros, amados hermanos, que nosotros tenemos que estar desarrollando ideas nuevas. Tenemos que estar, dice, Lucas 14:31. O que rey al marchar a la guerra con otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. O sea, tú te sientas primero, meditas. La idea ya está, pero tienes que buscar la estrategia, una estrategia diferente. Nunca tiene que ser las mismas, o si quieres puede ser las mismas, pero tiene que ser cada vez ojalá que puedan ser diferentes, llamativas. ¿Por qué? Porque también los tiempos cambian y nosotros también tenemos que ir adecuándolos a los tiempos que están viniendo, ¿cierto? También debemos predicar sus enseñanzas. Acá, mis hermanos, palabras bien duras, pasajes bíblicos bien duros, en la cual me gustaría que ustedes también buscaran en su Biblia, Romanos 10, 14 y 15. El libro de Romanos, ¿cierto? Que fue dictado por el apóstol Pablo. Romanos 10, 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amados hermanos, debemos predicar sus enseñanzas. Es por eso, amados hermanos, que no debemos restringirnos, no debemos parar, no debemos estar limitándonos al entregar la palabra del Señor a las personas. Debemos estar ahí, debemos ser valientes, esforzados, fuertes, con una mentalidad fuerte, valiente, ¿cierto? Tenemos que tener hartas agallas, porque muchas veces vamos a ir a la boca del dragón a entregar una palabra, a entregar un mensaje de Cristo. Y es por eso que nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que pensar en esas personas, como lo dijo nuestro hermano Camilo Machado, el amor a las personas, ese amor que Jesucristo pone en nuestro corazón por las demás personas, por las personas que están cautivas, por las personas que no conocen a Cristo. Entonces, si no hay nadie que les predique, ¿cómo irán de él? ¿Cómo conocerán a Cristo? Tenemos que predicar en todo momento. También un evangelista lleno del Espíritu Santo siempre insiste en dar a conocer a Cristo. Siempre. No hay otra forma, no hay otra llave, ¿cierto? No hay otro camino, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Esa es la única verdad que hay. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es nuestra forma de vivir, es nuestra razón de vivir. Es por eso que tenemos que ser imitadores de Él. Voy a ser majadero siempre en decirlo, en repetirlo. Cuando nosotros practicamos esa enseñanza, la palabra de Dios es la verdadera, es la fe que salva. La sabiduría viene de aquellos que escuchan y creen en Jesucristo. Muchas veces hay hermanos que predican la palabra con denuedo, pero no se entristezcan, no se preocupen cuando muchas veces las personas escuchen y se van, porque las personas ese mensaje lo llevan en su oído, lo llevan en su corazón. Como lo dijimos anteriormente, el Señor da el riego, el Señor da para que dé la cosecha a su tiempo.
Así que tú eres el encargado de entregar esa semilla, de entregar ese mensaje, de entregar esa palabra que salva. Amados hermanos, debemos negarnos a nosotros mismos y vivir en Cristo en cada momento, cada día, para entregarnos al servicio por amor a Jesús. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 11, 23 y 28. Acompáñenme, por favor. 2 Corintios 11, 23 y 28. Me gusta mucho este pasaje. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo, decía Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido, 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Amados hermanos, esta es una bonita enseñanza que el apóstol Pablo nos enseña, que no importa las adversidades de la vida, no importa las circunstancias, no importa las aflicciones de este mundo, lo único que importa es enseñar la vida eterna a través de los evangelios por la vida de Jesucristo. Amados hermanos, el apóstol Pablo, en resumen, cuánto no sufrió, como lo dice ahí, naufragios, azotes, cárceles, peligros, ¿cierto? De los gentiles, de los de la ciudad, de los de la nación, de los mismos hermanos, peligro de hambre, de ayuno, de frío, del clima, de todo, amados hermanos, de todo. Así como nuestro Señor Jesucristo sufrió a nuestro Señor para llevar ese buen mensaje. Es por eso, amados hermanos, que no hay excusa para llevar el mensaje del Señor. No hay excusa para no dar. No hay excusa para no entregar esa buena nueva. Es ahí donde nosotros tenemos que estar. Es por eso que este ministerio evangelista es muy importante. Porque no hay excusa, amados hermanos. Tenemos que salir. Tenemos que ir en pos del que no conoce a Cristo. Tenemos que orar por esas estrategias que vienen del cielo para llevar la buena nueva de salvación y calen esos corazones, calen esos pensamientos, calen esas vidas para restauración, para vida eterna, para salvación, amados hermanos. Es por eso, mis amados hermanos, que también me tomo de estas palabritas, ya terminando ya, que sale en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo del 18 al 19. Acompáñenme, por favor. Lucas 4, versículo 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre ti, amado hermano, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amados hermanos, el evangelista tiene que estar preparado en espíritu y en conocimiento, porque es el que va a rescatar las almas de la boca del dragón. ¿Me hago entender? Es por eso que este ministerio muchas veces no le dan tanta importancia, pero es muy, muy importante. El evangelista es el soldado, el de la primera línea, ¿cierto? Celestial, porque va a rescatar las almas de la boca del dragón, ¿cierto? Es el que se enfrenta a esta serpiente tortuosa, es el que va a enfrentar las tinieblas y tiene que ser luz para disiparlas enteras. ¿Y cómo? Con oración, ayuno, testimonio, servicio, amor de Cristo, personas llenas del Espíritu. Es por eso que si tú tienes el llamado evangelista, tienes que desarrollarlo con conocimiento, con espíritu, con amor de Cristo en tu vida. Porque no es fácil. Recuerda, el evangelista es el que va a luchar, es el que va a quitarle las almas a Satanás, a esos demonios, a las tinieblas, a las huestes de maldad. Es por eso que tenemos que ser fuertes, un ministerio fuerte. El evangelista tiene que ser con convicción,
no tener vergüenza, hablar con denuedo como Pedro y como Pablo, ¿cierto? Como Pedro y como Juan, ¿cierto? Tener la convicción en su corazón, ser transformado, necesitamos esa transformación, porque nosotros, nuestra tarea es muy importante, es muy fuerte, tenemos que estar cubriéndonos en todo momento, orando en cada instante, porque la lucha es fuerte. Esta lucha espiritual es una guerra espiritual en la cual no tenemos que ceder ni un centímetro al enemigo, ni siquiera un milímetro, no un centímetro, ni siquiera un milímetro. Es por eso que la palabra en Efesios 4:27 es bien clara, no deis lugar al diablo, en ningún momento. Amados hermanos evangelistas, reforcémonos en la palabra de Dios, en el Evangelio, en caminar de forma derecha, en dejar la carne a un lado, solamente preocuparnos de lo que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, para llevar esas buenas nuevas de salvación, amados hermanos, como lo dice ahí, ¿cierto? El Señor me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Qué precioso, qué hermosos son esas palabras. A pregonar la libertad a los cautivos, es ese mensaje que tú llevas, poderoso, ¿cierto? Que engaña a las personas, Satanás, que le abra sus oídos porque no conocen a Cristo, ¿cierto? A dar vista a los ciegos, a sacar esas vendas espirituales a las personas y decirles que existe un Dios vivo, un Dios que sana, un Dios que restaura, alguien que murió por ti en la cruz, que es Jesucristo, ¿cierto? A poner en libertad a los oprimidos por el amor del Señor. Así que, amados hermanos, hacer todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy contento, muy gozoso de haber compartido con ustedes el llamado evangelista en nuestras vidas. Ahora los dejo con nuestros organizadores, nuestros hermanos, nuestros amigos, la Casa Betel. Que Dios me los bendiga mucho. Bendiciones. ¿Se escucha? Amén. ¿Sí? Amén. Fue tremendo, es un mensaje tremendo y el llamado es a que podamos evangelizar, podamos entregar este mensaje que es de salvación para muchas vidas. Muchos escriben en los comentarios compartiendo cada uno de los tips que pudo compartir hoy día en esta noche con nosotros. Una Amén. palabrita que quería como acotar yo, se encuentra, nombró un poquito más arriba, está en Juan 4, pero me gusta el versículo 32 cuando dice, yo tengo para comer una cosa que ustedes no conocen. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que impregnar en este mundo. Así que, más que nada, estoy agradecido por tener la oportunidad que pudiera compartir con nosotros, enseñarnos estos tips y por qué es tan interesante el compartir el Evangelio. Realmente estoy agradecido, que el Señor me lo bendiga mucho, nos queda toda una semana por delante, se viene lo que es profético, pastorado, se viene lo que es alabanza y adoración, se viene lo que son misiones, así que están todos cordialmente invitados a cada uno de estos días durante esta semana que es la Expo Cristiana. Así que, mi amado pastor, sin quitarle más tiempo, quiero quitarle algo más y es una oración. Me gustaría que pudiera orar por todos esos Amén. jóvenes que tienen esas ganas de evangelizar y esos adultos de todas las edades que quieren mostrar esto, que es el llamado que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, antes de finalizar con la oración, quiero darle las gracias a ustedes, Casa Betel, por darme esta oportunidad de estar compartiendo palabra de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo palabra de Dios a todos los hermanos, a todas las personas que también se han podido unir al Face y bueno, a los que después le llegue la transmisión. Es un llamado bonito, precioso, muy importante y bueno, lo más importante es compartir palabra de Dios. Así que estoy muy contento, muy gozoso y es un privilegio que ustedes, bueno, se hayan contactado conmigo para compartir esta palabra y darle más tiempo a ustedes. Amén. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, porque fuiste tú hablando, Señor, fue tu Espíritu Santo, Señor, a través de estas redes sociales que tú has puesto para nuestra edificación, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo. Señor, yo te pido, Padre amado, Señor, que el llamado que tú hayas puesto en los corazones, en las vidas de mis hermanos, Señor, sea desarrollado, se empieza a desarrollar fuertemente, con convicción, para llevar esas buenas nuevas de salvación a todos los lugares de Chile, a todos los lugares de la nación, Padre amado de la gloria, para tu gloria, Señor, para tu gloria,
para que conozcamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Jesucristo que tiene por nosotros, la importancia que tiene la palabra, Señor, la importancia de salvación, de restauración, hermanos poderosos en el llamamiento celestial del evangelismo, que lleven esa palabra, ese mensaje de buenas nuevas, a libertar al cautivo, ¿cierto? A sanar a los quebrantados de corazón. Padre amado, Señor, úngelo, Señor, una vez más fuertemente, Padre amado, con convicción, con palabra, con anhelo, con deseo, Padre amado de la gloria, con fortaleza, a pesar de las adversidades, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, sean bendecidos en sus caminos, que sus pies sean preciosos, así como los que llevan las buenas nuevas, Padre amado. Te doy las gracias, Señor, por compartir esta palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, especialmente a la Casa Betel, Señor, que está organizando esta expo cristiana, para que vayamos a toda la nación, Señor, con una palabra poderosa que nace de tu corazón. Gracias, amado Padre. Lo dejamos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Nada más que decir, agradecido. Siempre es un honor contar con usted. Sabemos que tenemos un largo camino por delante y que buena manera es poder empezar a poder entregar este hermoso conocimiento. Muchas veces entendemos que el llamado es para todos, pero hay personas que tienen esa facilidad de entregar aún más en este llamado. Y hay muchos que sienten lo que es este llamado al evangelismo y no son capaces de dar este paso de fe. Y esperamos que en este pequeño taller que hemos hecho en este día lunes en la tarde puedan haberse aclarado dudas, haber entendido un poco cuál es el llamado y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y para qué hemos sido llamados. Ahora les dejo la invitación a cada uno de ustedes, a usted también, Pastor Mario. Mañana vamos a estar con Mauricio Cerda, él es un ministro de alabanza, guitarrista, excelente músico, va a estar compartiendo con nosotros lo que es la alabanza y la adoración dentro del pueblo de Dios. Cuando de repente nacen esas ganas de tocar un instrumento o de adorar o evangelizar, como mismo lo dijo Nenantito, evangelizar por medio de lo que es la adoración, por medio de lo que es la música. Mañana no se lo pueden perder a la misma hora y en este mismo canal, como dijeron por ahí. Así que los dejamos todos cordialmente invitados. Y Pastor Mayo, me despido. Muy agradecido porque haya compartido con nosotros y nos vemos en una próxima. Bendiciones. Bendiciones, shalom. Gracias.